Emociona, rememora e invita a pensar. Un hombre sin miedo, dirigida por Juan Luis Denó, narra paralelamente la historia del padre Llanos y la del pozo del tío Raimundo, lugar marginal entre Vallecas y Entrevías, al que el jesuita se trasladó a vivir en 1955 desde el barrio de Salamanca donde se crió. Fue como una evolución, sin más, que él compaginó perfectamente. Claro, se armó la de Dios es Cristo. Yo me he criado entre Horcasitas y San Fermín. Entonces ya en aquella época la influencia del Pozo y de lo que estaba haciendo el padre Llanos en el Pozo era como una referencia, ¿no? Luego, más adelante, me puse a investigar sobre el Pozo en concreto. Me interesaba mucho hablar del cooperativismo. Investigando sobre eso, apareció Llanos, de nuevo. Y claro, cuando buceas un poco en el personaje te das cuenta que reúne todas las características para contar una gran historia, porque es un personaje que se transforma y que es poliédrico, o sea, no se puede ser más humano. El documental retrata su transformación tras una crisis existencial con un pasado en el que incluso había sido confesor de Franco. Estaba yo drogado, como tantos entonces, con el nacionalismo aquel, con el nacionalcatolicismo. Aquí estamos hablando del derecho a cambiar de opinión, estamos hablando de la cooperación, de la lucha obrera y de la historia de los barrios de Madrid. Que se les prestó atención a lo mejor en esos años un poco más por aquello de las drogas, la marginalidad, siempre por lo malo, y se ha olvidado. Se incluyen testimonios de distintas personalidades y de vecinos del Pozo que convivieron con el padre Llanos y que pertenecieron a un colectivo de lucha. Es un hombre con una vocación por hacer el bien y por la justicia más que notable. Es que te daba paz. Luego tenía mucho genio. Quiero decir que es que era muy contradictorio. Le salían las cosas y las hacía. Es un personaje que representa las contradicciones humanas y representa la valentía. Juan Luis Denó, autor de otros magníficos documentales como 100 metros más allá o Cartas desde Argónida, se ha sumergido durante años en la escritura, rodaje, realización y montaje de Un hombre sin miedo, trabajo en el que ha unificado en blanco y negro imágenes de archivo histórico de gran valor con entrevistas actuales. Él era de una entrega exagerada, pero al mismo tiempo, pues libre. Llanos se transformó por el Pozo y el Pozo, en buena medida, se transformó por Llanos. Una película que rompe los estigmas de un barrio que sufrió el maltrato mediático y cuyos protagonistas sostienen un discurso reflexivo. Realmente él vino aquí un poco con la idea de evangelizar y educar al barrio y catequizar al barrio. Y como él decía siempre, el barrio me catequizó a mí, el barrio me cambió a mí. Él termina, pues como ya sabemos, con el carnet del pez en el bolsillo, amigo de Pasionaria, de Carrillo, y comunista y casi fundador de Comisiones Obreras. Participada por Radio Televisión Española y con la inspiración de obras como Searching for Sugar Man o La ciudad es nuestra de Tino Calabuch, Un hombre sin miedo llega para regalarnos un relato de un personaje clave que batalló por cambiar una parte del mundo, la más pobre que había en Madrid. Nosotros desde un ángulo y los puros marxistas, no digo comunista, marxista desde otro ángulo, pero son dos ángulos distintos en que llegamos a un mismo final, que es la justicia en la tierra.